Dentro de todo lo bueno que se puede decir de Nueva York está que es una ciudad icónica, que es la ciudad que nunca duerme y la que tiene millones de historias, entre muchas otras cosas. Una parte muy conocida de Nueva York es Manhattan, tal vez la más visitada, y si nunca lo habían escuchado, es donde se alberga la casa más antigua de todo el estado. Hoy, en Lugares Misteriosos, conoceremos la historia y leyendas de la mansión Morris Jumel, que está ubicada al norte de la Gran Manzana, en Estados Unidos. La mansión Morris Jumel, o la Casa Morris, es una casa museo de estilo federal ubicada en el norte de Manhattan, con raíces de mediados del siglo XVIII. Fue construida en 1765 por Roger Morris, un oficial militar británico, y fue utilizada como cuartel general para los dos bandos de la Revolución Americana. Al principio se usó como una casa de verano para el coronel Morris y su esposa Mary Philipse, y su familia en un terreno de aproximadamente 546.000 metros cuadrados, que iba desde Harlem hasta el río Hudson, en lo que ahora son las calles 115 y 165. Originalmente el campo se llamaba Mount Morris, y ya que estaba en la parte alta de Manhattan, se podía ver claramente a Nueva Jersey, Connecticut y todo el puerto de Nueva York. En este terreno también se mantenía una granja en la que se cultivaban varias hortalizas, además que se criaban vacas y ovejas. Una vez que estalló la Guerra Revolucionaria Americana en 1776, los Morris decidieron abandonar la casa de verano, y para el otoño, el general George Washington y sus oficiales continentales ocuparon la casa y la convirtieron en su cuartel general del 14 de septiembre al 21 de octubre. La ubicación de la casa le permitía observar estratégicamente los movimientos de las otras tropas, lo que le permitió obtener su primera victoria el 16 de septiembre durante la batalla de Harlem Heights. Aún así, para el 21 de octubre, Washington tuvo que retirarse a White Plains y la mansión pasó a ser ocupada por el ejército británico y hessiano. Después de la guerra, el estado de Nueva York confiscó la propiedad en virtud de las leyes de confiscación y la vendió para cubrir deudas. Por poco tiempo, la casa sirvió como taberna y se organizó una cena para el presidente Washington, su equipo y cónyuges el 10 de julio de 1790. Esta cena se organizó para conmemorar la primera victoria de Washington que había sucedido en esa mansión. Después de un tiempo, la taberna cerró al no tener éxito, por lo que la casa fue abandonada. En 1810, Eliza y Stephen Jumel compraron Mount Morris, además de todas las tierras de cultivo, y comenzaron a reformar la casa. Stephen Jumel era un comerciante francés que había emigrado a Nueva York algunos años antes, y en esta ciudad conoció a la estadounidense Eliza Bowen en la ciudad. Ella, por su parte, había crecido en una familia pobre de Rhode Island. Era una lectora voraz y autodidacta. Con el tiempo se convirtió en una mujer de negocios astuta, mucho antes de que la mayoría de las mujeres trabajaran fuera del hogar. Cuando el negocio de Stephen no estuvo yendo bien, Eliza se dedicó al comercio de bienes raíces y se hizo muy exitosa, generando mucho dinero para su esposo y obviamente para ella, convirtiéndose así en una de las mujeres más ricas después que Stephen murió en 1832. Para 1880, Jumel había vendido la mayor parte de la tierra a medida que la ciudad iba creciendo, y varias casas adosadas se comenzaron a construir alrededor de la mansión. Después de 1900, la mansión se convirtió en una casa histórica dedicada a Washington y la Guerra Revolucionaria. A mediados del siglo XX, el vecindario se convirtió en un hogar vibrante para artistas y celebridades de lo que se denominó Renacimiento de Harlem, como Paul Robeson, Jackie Robinson, Thurgood Marshall y Duke Ellington, quien alguna vez se refirió a la mansión Morris Jumel como la joya de la corona de Sugar Hill. Hoy la mansión y edificios vecinos son parte del distrito histórico de Jumel Terrace, y debido a que son muy importantes en la historia, estos han cambiado muy poco o casi nada. La Comisión de Preservación de Monumentos designó a la mansión Morris Jumel como monumento individual en 1967 y como monumento interior en 1975. Además,
Se le incluyó en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 1966 y es miembro del Historic House Trust de la ciudad de Nueva York. Pero también tenemos que tener en cuenta que la historia que se cuenta de las familias Morris-Jumel es solo una parte de la historia. En 2020, la mansión recibió una subvención del Fondo Humanities New York Vision para que la narrativa histórica también incluya las voces de los afroamericanos y otras personas que fueron marginadas en el pasado, como los esclavos que trabajaron para la familia Morris, el esclavo ayuda de cámara de George Washington llamado William Lee y la mujer liberada Anne Northup, que fue la cocinera de Eliza Jumel, quien además era la esposa de Salomón Northup, protagonista de la historia en la que se basó la película 12 años de esclavitud. La casa se ha mantenido casi con su estructura original, por lo que en el sótano se encuentra una cocina estilo siglo XVIII. En la primera planta están el comedor, un salón, el salón octógono y un espacio adicional que hoy es una tienda de regalos. En el segundo piso se pueden apreciar 3 dormitorios que son los de Eliza Jumel, Aaron Burr y William Chase, además de la sala de guerra de Washington y 2 espacios que han sido condicionados recientemente para albergar exhibiciones. Se sabe que la mansión Morris-Jumel es la más antigua de Nueva York y eso obviamente nos hace pensar si es que en el lugar hay manifestaciones paranormales o historias de este tipo. Obviamente, la residente más conocida de la mansión es Eliza Jumel. Ella vivió inicialmente en Rhode Island y se decía en la época que habría sido prostituta y que su destino cambió cuando se casó con Stephen Jumel. Algunas versiones de la historia de la vida de Eliza dicen que después del accidente que tuvo Stephen Jumel, ella desató sus vendajes mientras dormía, lo que habría acelerado su muerte. Al año siguiente, Eliza se casó con Aaron Burr, pero ese matrimonio fue problemático y solo duró unos pocos años. Por si el nombre les suena conocido, Burr fue el tercer vicepresidente de los Estados Unidos durante la presidencia de Thomas Jefferson, y es bastante famoso por el duelo que sostuvo con Alexander Hamilton, sus presuntas conspiraciones secesionistas y su proceso y absolución final por traición. Volviendo a la historia, Eliza se divorció de Burr y casualmente el divorcio se produjo el día en que él murió en 1836. Después de tener varios dueños, la ciudad de Nueva York compró la casa y la convirtió en un museo. Carol Ward, la directora ejecutiva de la mansión, cuenta que tiende a haber más actividad paranormal durante eventos con invitados o cuando se hacen renovaciones en la casa, y a veces también cuando ella está presente. Ella ha trabajado en la mansión más de 8 años y es la primera mujer directora, por lo que creen que Eliza se manifiesta ya que ella tendría principios feministas, considerando que fue una mujer que trabajó y se hizo millonaria, especialmente cuando en esa época se miraba muy mal a las mujeres que no atendían al 100% a sus hogares. En una de las investigaciones que se realizaron, un equipo de televisión exploró el comedor en primer lugar. Esperaron en la oscuridad manteniendo distancia de los equipos cazafantasmas o bombas EMF, y éstas comenzaron a parpadear ligeramente. Luego de escuchar la historia de la mansión, el equipo y Carol, la directora, escucharon unos pasos que provenían del segundo piso, cuando todo el equipo estaba junto. Luego, Vinny, otro director del museo, comenzó a notar que había actividad según los aparatos en la habitación donde Eliza se casó con Aaron Burr. Aquí, las luces de los equipos iban de naranja a rojo y los escáneres de ruido blanco captaron mucha estática. Después de que la actividad y el equipo logró calmarse, se trasladaron al descanso del segundo piso. Aquí, Carol les contó sobre la vez que un grupo de escolares visitó la mansión. Ellos estaban esperando para entrar y una anciana salió por el balcón del segundo piso y les dijo que no hicieran bulla. Cuando un personal del museo les dio la bienvenida, le preguntaron por la anciana y él les dijo que en ese momento no debería haber nadie en la mansión. Luego, cuando los niños vieron un retrato de Eliza, les dijeron al guía que esa fue la mujer que les llamó la atención. Durante la investigación, Carol quiso hacer un experimento, debido a que las manifestaciones de Eliza suelen ser pocas mientras hay muchos hombres, por lo que primero entraron solo mujeres a su habitación. En ese momento,
Todos los equipos se dispararon e incluso intentaron hacer contacto con ella, preguntándole si se consideraba feminista o si era feliz con las visitas. Después, cuando solo hombres entraron al cuarto, no se notó ninguna actividad en el dormitorio. Luego, el grupo de mujeres se trasladó a la habitación que se consideraba era la de su sobrina adoptiva, pero los historiadores no están seguros si era de ella o de su sobrino nieto. De todas maneras, se detectó algo de actividad en los aparatos, pero no se logró saber quién era el espíritu. El equipo de investigación también entró a la sala que habría sido la de George Washington, donde se conserva un telescopio y un mapa, pero no se logró percibir actividad paranormal. En algún momento se pensó que había una manifestación, pero era la luz tintineante de una alarma de humo. En la habitación que perteneció a Aaron Burr, los equipos se volvieron locos, pero no se pudo definir quién era el espíritu que estaba haciendo eso. Parte de la actividad parecía provenir de una silla que usaba Burr en su habitación, y en la que hace poco se sentó Lin-Manuel Miranda para buscar inspiración y escribir su aclamado musical Hamilton. A pesar de que se cree que los sótanos son una suerte de punto o núcleo para la actividad paranormal, en la mansión Morris Jumel no había nada tan fuerte como en las habitaciones de Eliza y Aaron. Según los equipos de detección, parecía que hubiera alguien rondando la escalera, pero nada más. Carol y Vinnie le contaron al equipo de investigación que una vez que estaban en la tienda de regalos con otro compañero, los tres escucharon el sonido de una mesa que era movida y risas que venían del sótano. Se suponía que no había nadie más que ellos en la mansión en ese momento, y cuando bajaron al sótano para averiguar qué pasaba, no encontraron a nadie. Es más, la puerta estaba cerrada. Además de lo que pudo o no lograr el equipo de investigación que visitó la mansión Morris Jumel, se cuenta que las apariciones de Eliza comenzaron al poco tiempo de su muerte, a los 90 años en 1865. Normalmente se cuenta que Eliza deambula con un vestido blanco y que hace sonidos escalofriantes. Cuando un psíquico fue a la mansión, supuestamente pudo hablar con el espíritu de Stephen Jumel, quien le dijo que fue asesinado y, curiosamente, enterrado vivo. Algo ahí obviamente no cuadra. También le preguntó por Eliza, pero el espíritu no dijo mucho y solo se quejó de ella. El espíritu de Eliza no se manifestó en ninguna de las 2 sesiones que hizo el espiritista en la mansión. Ya que la mansión Morris Jumel es un museo y la ciudad de Nueva York está volviendo a lo que llamamos la normalidad, se puede visitar de viernes a domingo, en los que se provee una autoguía a los visitantes. Los jueves también se puede ir, pero se tiene que programar la visita con anterioridad. Estas visitas cuestan desde $10 por persona. También hay un nuevo recorrido que se llama la experiencia Northrop, que cuenta lo que vivió Ann Northrop y sus hijos mientras vivían y trabajaban en la mansión al mando de Eliza Jumel. Esta novedad está incluida en el tour regular y se hace antes de entrar a la mansión. También se puede visitar solo la parte exterior de la casa y alrededores. Este tour se hace los sábados y domingos y se debe reservar previamente. La mansión Morris Jumel está ubicada en el número 65 de Jumel Terrace, a una cuadra de la avenida San Nicolás, y la parada de metro más cercano es la 163C. Si tomas esa línea desde Central Park, demoras unos 10 minutos en llegar. Algo que también vale muchísimo la pena ver es la calle Sylvan Terrace, que está justo a la salida de la mansión. Esta pequeña calle peatonal empedrada tiene 50 casas adosadas residenciales que se construyeron entre 1890 y 1902, y un edificio de apartamentos que fue construido en 1909 por los herederos de Eliza Jumel. Estas construcciones son row houses de madera o ladrillo, es decir, casas en línea de estos materiales en los estilos Queen Anne, románico y neorrenacentista. Y la calle empedrada fue en un principio el camino por donde pasaban los carruajes que ingresarían a la mansión. Hay que recordar que el distrito fue designado como punto de referencia de Nueva York en 1970,
y fue incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 1973. Las casas fueron restauradas en 1979 y 1981 y son casi las únicas de su estilo que quedan de pie en la zona. Como siempre, antes de terminar el episodio les dejo algunas recomendaciones que ya les he mencionado durante el episodio. La primera es el musical Hamilton, que fue escrito por Lin-Manuel Miranda y que ha recibido numerosos premios desde su estreno en Broadway. Este musical trata sobre la vida de Alexander Hamilton y cómo influyeron en su vida ciertos personajes de la historia como George Washington, Thomas Jefferson y especialmente Aaron Burr, quien le causó la muerte en un duelo. Este musical se puede ver en la plataforma Disney+. La segunda recomendación que les dejo es una película mexicana de 1969 que se llama El libro de piedra, en donde la protagonista es una niña que tiene un amigo imaginario. Con el transcurrir de la película, nos damos cuenta que la casa está poseída por un espíritu que hace maldades y quiere que la gente se vaya. La pueden encontrar en YouTube. Ahora sí, llegamos al final de este episodio y les agradezco por quedarse hasta esta parte del podcast. Si es la primera vez que lo escuchan, les doy la bienvenida a esta comunidad de curiosos y los invito a suscribirse y activar la campanita en Spotify y YouTube. No se olviden de calificarlo si lo escuchan desde la aplicación de Spotify. Siempre comparto información adicional en @lugaresmisteriosos el podcast en Instagram y Facebook, además que ahí es por donde podemos conversar si quieren dejarme algún comentario o sugerencia. Yo soy Jacqueline Isa y nos encontramos en otro lugar misterioso muy pronto.